parece mentira, pero se inició aparentemente porque El Salvador le había ganado a Honduras. Por eso es que le llamaron la guerra del fútbol. Pero en realidad había otro tipo de motivaciones que venían se dando desde tiempos atrás, más propiamente por razones del comercio. Es decir, se estaba levantando un comercio bastante fuerte allá. El Salvador era bien predominante en la relación comercial, con bastante influencia sobre Honduras y con bastante capital en Honduras. Y no solo eso, sino que también tenía territorios alquilados, ¿no? Es decir, fincas que alquilaba el propietario, los empresarios salvadoreños alquilaban fincas para sembrar algodón o sembrar otros. Entonces empezó a dar como los celos entre la gente de la economía de Honduras, ¿verdad? Como que El Salvador se estaba apoderando de la economía, pero era lo normal, ¿no? Es decir, El Salvador estaba más avanzado, dijéramos, económicamente en esa época que Honduras. Justo como nos cuenta Manlio Argueta, esta guerra es conocida como la famosa Guerra del Fútbol, en la cual se disputó por el pase al Mundial de México 1970, la cual se decía que por dicho partido había iniciado la guerra. Pero como hemos escuchado, la guerra entre estos dos países fue por cosas más allá que un partido de fútbol. La guerra se produjo por las distintas persecuciones y leyes entre Honduras y El Salvador en aquel entonces con los campesinos salvadoreños, la cual crearía tensiones justo en los partidos para el Mundial, por lo cual se disfrazó un poco la guerra con el tinte de los partidos que disputarían ambas selecciones. ¿Cuál cree que fue la causa más importante para el inicio del enfrentamiento entre ambos países? El pretexto fue precisamente ese gane del fútbol, por eso le llamaron la guerra del fútbol. Pero como ya les decía, no fue eso fue un pretexto, ¿no? Reventaron unos cohetes, los recibieron mal a El Salvador allá, en Honduras, y cuando vinieron los hondureños, también aquí les reventaron cohetes. Me recuerdo, yo vivía cerca, ¿no? En el hotel donde estaban, les tiraban cohetes, estaban como en un quinto piso, pero como el cohete se eleva, entonces no los dejaron dormir, dicen ellos. Entonces todo eso fue como el pretexto, pero ya, como les decía, ahí empezaron ya las pugnas entre las barras, y eso trascendió a través de los periódicos en Honduras y aquí, y eso fue como lo inmediato. Pero ya les decía en la primera pregunta que todo fue un problema económico, de predominio de la economía salvadoreña sobre Honduras. Una de las principales causas del conflicto armado entre El Salvador y Honduras en 1969 fueron las injusticias que enfrentaron los sectores campesinos y en general la población más pobre de El Salvador con respecto a la repartición de tierras y los maltratos recibidos de los terratenientes hacia sus trabajadores, el cual se basaba en el sistema de donación heredado de los españoles, consistente en grandes latifundios donde los campesinos trabajaban para el dueño de dicha tierra a cambio de una parcela para vivir y poder sembrar cultivos para el consumo familiar. Aunque las tierras públicas ya existían, fueron abolidas por decreto presidencial en 1881. Otro factor que fue utilizado para generar tensión entre ambas poblaciones fue el tema fronterizo. El proceso de negociaciones fronterizas había comenzado hace 100 años, específicamente en 1869, cuando comisionados de ese momento representantes de ambos países se reunieron para marcar los límites de algunos pueblos. No obstante, las negociaciones adicionales a lo largo de los años fueron inútiles, por lo que el proceso de delimitación nunca se completó y la situación dio paso a tensiones crecientes. Económicamente, ¿cómo afectó la guerra a ambos países? Claro, afectó y casi sigue afectando, aunque últimamente, en los últimos 3 años, se han mejorado las relaciones. Además, es bastante triste que la guerra se haya dado entre Honduras, porque realmente es el país con que más afinidad cultural tenemos y hemos tenido. Y además tenían muchos salvadoreños ahí en Honduras. La emigración salvadoreña ha sido muy normal aquí por razones de injusticias, ¿no? De tipo social y de tipo económico. Solo que a Honduras, allá tomaban a Honduras porque ya pagaban en dólar la bananera. Entonces casi todos los que iban eran de origen campesino a la bananera, ¿no? Era diferente a la migración de ahora, ¿no? Que van a Estados Unidos a otra cosa. Allá eran campesinos. Entonces eso es lo triste, que era gente humilde, gente sencilla, la que llegaba a trabajar, la que pagó los platos rotos, como dicen.
aunque los empresarios pues eran los que tenían todo rentado, dijéramos, algunas propiedades ahí, y fue bastante grave, porque entonces comenzaron incluso a vejar a los salvadoreños, empezaron a salir en los diarios las vejaciones, y en realidad eran ciertas, ¿no? Las vejaciones, incluso hasta muerte, ¿no? Es decir, el salvadoreño, como decía un poeta hondureño, pero de origen salvadoreño, decía, aquí ni siquiera puedo decir que yo tenía origen salvadoreño porque corría peligro. De modo que, por suerte, gracias a Dios, eso se terminó, ¿no? Seguimos siendo hermanos como lo habíamos sido antes entre pueblos. Ahí fue un pleito entre empresarios de Honduras que estaban naciendo, especialmente de origen árabe, sí, y nuestros empresarios que ya eran más fuertes, ¿no? Venían desde antes. ¿Cree usted que el partido de fútbol entre los dos países tapó un poco lo que fue el verdadero origen de la guerra? Ah, claro, sí, eso se aprovecharon internacionalmente, ¿no? Sí, correcto. Internacionalmente la guerra del fútbol, porque le ganó, y nadie profundiza que las verdaderas razones que hubo de enemistad o de competencia que había entre un capital poderoso salvadoreño, ya sea que sembraran, que cultivaran la tierra, o ya sea que también en empresas, ¿no? En empresas industriales. No se olviden que en esa época se decía que El Salvador era la gente más trabajadora del mundo, la gente más trabajadora de Centroamérica, y además el país más industrializado. Entonces éramos muy fuertes. Después vino una decadencia, incluso ahí hasta se dice burlando pues que eso es mentira, que seamos los más trabajadores, ¿verdad? Pero en esa época nadie lo negaba. Entonces ese celo produjo realmente la guerra, y se puso como pretexto porque había perdido 1-0, imagínate, el equipo, y porque la gente, que fue poca gente, pues, que llegaron al hotel, al centro, imagínense, en la noche a reventar cohetes para no dejarlos dormir. No puede ser esa, no pudo haber sido esa la cosa. Eran cosas más profundas. ¿Piensa que las emigraciones de salvadoreños a Honduras tuvieron que ser mejor controladas por parte del gobierno de nuestro país? Que si estuvieran mejor controladas. Ajá. No, es decir, lo que pasó es que toda esa emigración salvadoreña en Honduras venía desde 1932, cuando ser campesino o ser de origen indígena era un delito, incluso los mataban, ¿no? Ustedes saben que en 1932, el año de la masacre, ¿no?, famosa, donde no se sabe ni cuántos murieron, unos decían 40,000, hoy se dice por 20,000, pero en todo caso también fue gente humilde, de Azizalco, Nahuizalco, agricultores, es decir, jefes de cofradías que tenían algo religioso, ¿no? Lo achacaron que era comunismo. Después se ha averiguado de que no era tal comunismo, eran gente que venía peleando sus derechos desde finales del siglo XIX, cuando los despojaron de las tierras. Allá en el siglo XIX, ahí por 1880, dijeron, los campesinos podían sembrar las tierras porque eran tierras comunales, o ejidales, se llama, de ejidos, o tierras comunales. Pero entonces vinieron unas leyes de que había que registrar en el registro de la propiedad raíz las posesiones, así es que los pobres campesinos no tenían abogados, no sabían, estamos hablando de 1800. Sí. Entonces quienes inscribieron sus tierras fueron los grandes, los pudientes, ¿no? Y ellos se quedaron nada más como jornaleros, como empleados de una tierra que no había sido de ellos, había sido de ellos en el sentido que eran comunes, ¿no? Un campesino podía llegar a sembrar y, bueno, agarremos de esto, sin hacer cercos, sin hacer límites. De modo que ahí comenzó la emigración desde el 32 y la guerra en el 68, imagínense cuántos años pasaron. O sea que ya la gente del Salvador que está en Honduras ya está bien ubicada, tiene hijos, tiene familia, han nacido en Honduras, eso también es triste, ¿no? Porque no fue una emigración como ahora que se van y a los 2 años lo están echando, ¿no? Ellos fueron a trabajar y ahí se quedaron, a vivir, para siempre, dijeron, y fueron echados.
Un antecedente a este conflicto fue el desarrollo desigual de los países miembros del Mercado Común Centroamericano, siendo El Salvador uno de los países que obtuvo un desarrollo relativo en comparación a Honduras. Esto influyó en el deterioro de las relaciones entre Honduras y El Salvador. En 1960 se firma en Managua el Acuerdo General de Integración Económica Centroamericana y se crea el Mercado Común Centroamericano, integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La idea es crear un mercado que incluya a los 5 países del estrecho para que las empresas locales puedan vender sus productos y promover el desarrollo. Las medidas destinadas a lograr esto incluyen exenciones arancelarias para la mayoría de los productores regionales y aranceles más altos para las importaciones de países fuera de Centroamérica. Al principio, MCCA parecía tener éxito. Aumento del comercio intrarregional, crecimiento económico y diversificación de las exportaciones. Sin embargo, rápidamente quedó claro que los países favoritos eran Guatemala y El Salvador, mientras que Nicaragua y Honduras se habían convertido en consumidores de los productos de estos países. La última pregunta. ¿Cree usted que esta guerra pudo tomar un rumbo diferente más por el diálogo que por las armas? Claro, es decir, yo pienso que la palabra es más importante en todo conflicto, ponerse de acuerdo. Todo conflicto tiene respuestas pacíficas, arreglos, es decir, mutuos, de ponerse de acuerdo. Pero ahí realmente yo creo que no sabemos quién se precipitó. Es decir, se supone que El Salvador, al ver que había matanzas y había agresiones, decidieron, incluso aquí se aplaudió, pues, se aplaudió haber ido allá. Y incluso usaron aviones, bombardearon algunas instalaciones, y hasta que la OEA detuvo el conflicto. Muchos decían, ay, ¿por qué nos detuvieron? Pudimos habernos apoderado de Honduras o de un parte del territorio de Honduras, cosa que no era correcto, ¿no? Pero era cosa de conversar, pero como que privó más lo emotivo y los intereses de la gente que tenía poder para que se diera la guerra. Sí, yo creo que era evitable, tomando en cuenta que los salvadoreños que allá eran humildes, trabajadores que habían estado 20, 25 años viviendo allá y que no tenían problemas, pues ellos no tenían problemas de que alguien llegara a sembrar grandes extensiones de algodón o a formar empresas también en las ciudades, ¿no? Que no tenían ningún problema. Entonces, si se hubiera conversado, dialogado, toda guerra se puede evitar dialogando. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Chao. Como últimos puntos, se llegó a la conclusión que las principales causas socioeconómicas que provocaron los hechos del conflicto armado entre El Salvador y Honduras en 1969 no fue por la causa del partido disputado por los dos países, sino que las causas eran mucho más serias que una justa deportiva. Aunque fuera de Centroamérica parece haber quedado fija la imagen de dos países que se fueron a la guerra por un partido de fútbol. Debido a esto, nosotros dimos a conocer las verdaderas causas socioeconómicas que provocaron el conflicto. Se logró identificar la memoria de este oscuro episodio de la historia contemporánea de Centroamérica. Ya que una de las principales causas socioeconómicas era el injusto régimen de tenencia de la tierra, esto en El Salvador y Honduras la situación era similar, con la diferencia de que las extensiones de terreno estaban en manos de empresas bananeras transnacionales y por consecuencia fue la constante emigración de salvadoreños, en su mayoría campesinos y artesanos, hacia territorio hondureño, y en 1969, año de la guerra, esta población se estimaba en 300.000 pobladores. Considerando la importancia que tuvo la investigación en determinar las principales causas socioeconómicas que provocaron el conflicto entre El Salvador y Honduras en 1969, se hace esta recomendación general para que la sociedad y la educación conozcan sobre este oscuro capítulo disputado entre ambos países, y es por eso que a continuación, damos a conocer las siguientes recomendaciones. Recomendamos conocer la historia de nuestro país, ya que nos permite poder pensar en los errores cometidos y no volver a repetirlos, y pensar en un futuro ideal, con ideas reflexivas para evitar que no vuelva a suceder un hecho como este, a través de un diálogo y no por armas. Recomendamos ser transparentes y honestos en todo proceso legal, económico y social que involucre gente muy importante como lo son ministros, diputados, presidentes, etc., para evitar malos entendidos o conflictos de esta magnitud y evitar poner en riesgo a personas inocentes por disputas innecesarias. Recomendamos a pensar y reflexionar que todas las personas que participan en estos hechos son humanos, con independencia de que sus acciones puedan ser criminales,
Por lo tanto, no debemos deshumanizar ninguna parte porque en estos casos en ambos bandos hay víctimas y victimarios y algunos son inocentes. Para finalizar, queremos dar nuestro agradecimiento a la Biblioteca Nacional por habernos brindado información para nuestro trabajo de investigación y el acceso a su instalación de una forma muy cordial y agradable. Y sobre todo darle las gracias a Manlio Argueta por tener la amabilidad de contestar nuestras preguntas y tener el tiempo de contarnos su conocimiento en el tema. También agradecimientos a la universidad por acompañar en la creación y recorrido de toda nuestra investigación. Esperamos que haya sido de su agrado.